Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Verso 23. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que llevaban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y las vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacéis estas cosas, en el seco que no se harán. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios, por favor. Aquí hay algo muy importante. Yo sé que ustedes ya saben la historia, ya la conocen, pero Dios me dio un punto muy importante que quiero añadir aquí. La Biblia dice que morir en la cruz es una maldición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Jesús escogió morir en la cruz? Porque Él aceptó morir en la cruz. Porque Él no fue apedreado. ¿Por qué mi hermano no escogió la muerte de otra forma? ¿Por qué Él tuvo que escoger la cruz? ¿Qué es lo que tiene la cruz o qué es lo que representa la cruz? Pregúntale a su vecino, dile: ¿usted sabe lo que representa la cruz? Míralo, por favor, con mucha humildad. Lo veo como que muy así, cansado. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que representa? ¿Por qué Él escogió la cruz? Porque Gálatas capítulo 6 dice que Pablo se gloriaba en la cruz. Es algo importante. ¿Por qué Pablo no dice? ¿Por qué Pablo no se gloriaba en el poder de Jesús? ¿Por qué no Pablo se sentía orgulloso del poder de Jesús o en el nombre de Jesús? ¿Por qué
contento y feliz en la cruz de Jesucristo. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene la cruz? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo para hablar tanto de la cruz y después Pablo apoyar en esa condición de cruz y dio su vida en la cruz? Hoy quiero dar algunos puntos importantes. ¿Por qué Pablo se gloría en la cruz? ¿Por qué es tan importante acordarnos siempre del poder de la cruz? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 6. Vamos a leer el libro de Gálatas en el capítulo 6, verso 13 y verso 14. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo, mi hermano, él se gloriaba en la cruz porque él sabía lo que representa. Por eso la iglesia no tiene, mi hermano, que olvidarse de las obras de Jesucristo o lo que él hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere que te acuerdes todo el tiempo lo que él hizo en la cruz por ti y por mí. ¿Alguien se le olvidó ya lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Alguien? No. Mi hermano, acuérdese que Jesús fue a la cruz, pero había uno a la derecha y el otro a la izquierda. En otras palabras, habían 3 cruces ahí. Pero uno de ellos le injuriaba al Señor y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y después sálvanos a nosotros. Amén. Y el otro lo reprendió y le dice: ¿no tienes tú temor de Dios? Porque a veces, mi hermano, hablamos y decimos cosas sin pensar. Pero Dios nos ama tanto, debemos de considerar qué es lo que hizo en la cruz. Cada uno de nosotros, mi hermano, antes de aceptar a Cristo en su corazón, sabía la condición de cómo habíamos vivido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ya se olvidó lo que Cristo hizo en su vida? ¿Cuántos se acuerdan de la cruz de Jesucristo? Porque la Biblia dice, ahora voy a dar algunos puntos importantes. ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué es lo que tiene la cruz? Por eso Pablo le gustaba tanto hablar de este tema. La cruz, número 1, representa la maldición. Libro de Deuteronomio capítulo 21. Libro de Deuteronomio capítulo 21, mira lo que dice. ¿Qué es lo que representa la cruz? ¿Por qué Jesús escogió morir en la cruz? En primer lugar, la cruz representa la maldición. Jesús se hizo maldición para que tú y yo fuésemos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sufrió en la cruz para que tú y yo no sufriéramos, mi hermano, aquí en la tierra. Deuteronomio 21, mira lo que dice. Verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, en una cruz, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios. ¿Qué es lo que dice? Maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesucristo escogió morir en la cruz, mi hermano. ¿Por qué? Porque los que morían en la cruz eran grandes hombres, que eran grandes asesinos. Eran hombres pecadores tan fuertes. Por eso, mi hermano, morir en la cruz no era algo digno, sino que es una burla para la gente y para aquellos, mi hermano, que eran grandes pecadores. ¿Cuántos dicen amén? La cruz, mi hermano, Jesús fue a la cruz. ¿Para qué? Para quitar la maldición, para quitar tu maldición y quitar mi maldición. En la cruz hay 2 caras, el de enfrente y del de atrás. El de enfrente, mi hermano, todo aquel que cree será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquellos que no lo creen
serán condenados, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La primera cara es una bendición y la segunda cara es una maldición. Vamos a leer primero a los Corintios. Primer libro de los Corintios, capítulo 1, verso 17. Primer libro de los Corintios, capítulo 1, versos 17 y 18. Mira lo que dice tocante a la cruz. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es lo que dice? Es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. En otras palabras, mi hermano, cuando nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador, viene la salvación en nosotros. Pero cuando lo desechamos para otros, es una locura. ¿Cuántos dicen amén? Para otros es una locura seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice que para ellos es locura. ¿Cuántos se han burlado de ti porque cargas una Biblia en los brazos? ¿Cuántos dicen amén? Para muchos es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Nosotros somos felices sirviendo a Cristo. Nosotros somos contentos sirviendo a Cristo. Porque Cristo nos da la fuerza, nos da el gozo, nos da la paz en la familia, en el matrimonio y en nuestros hijos. Por eso la cruz, Jesucristo dijo, no, yo voy a ir a morir en esa cruz. Porque a través de esa cruz voy a quitar la maldición de la tierra y de la familia. Por eso Pablo dice, yo me glorío en la cruz. Porque él no se gloría en la sabiduría de Jesús. ¿Por qué Pablo no se gloría en el poder, en la unción, en los dones? Porque la cruz, mi hermano, Jesucristo fue y enterró todos nuestros pecados en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, la cruz quitó la maldición. Número 2, la cruz ahí donde muere el viejo hombre. Romanos capítulo 6. Verso 6 al verso 12. Mira lo que dice. Escúchame por favor. Romanos capítulo 6, verso 6 al 12. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa el viejo hombre? ¿Alguien me puede decir? Nuestra pasada manera de vivir. ¿Qué significa el viejo hombre? Lo que hacíamos antes. Donde Dios te rescató. Donde Dios te quitó esos vicios que tú no podías. Nuestra vida, digan todos, nuestra vida pasada. El viejo hombre, mira lo que dice en el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿Qué es lo que dice? Dile a tu vecino, ya no sirvas más al pecado. Dile a tu vecino, por favor. Pero así no, dile con amor, dile, no sirvas más al pecado. Porque si tú te entregaste a Cristo, tu viejo hombre tiene que morir. Tu vida pasada, tu historia, lo más triste, tiene que ir enterrado y crucificado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz, ahí donde enterramos el viejo hombre, dile a tu vecino, tu mal carácter. En la cruz donde tienes que enterrar tu mala actitud, tu mal carácter, tu mal vocabulario o tu mal vocabulario. Porque todo el tiempo maldecimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan cuando antes nos maldecían? Papá y mamá nos decían tu 20, tu 30, tu 70. ¿Cuántos se acuerdan? Tu manera de hablar tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque en la cruz
Tiene que morir tu viejo hombre. Ahora dile a tu vecino, dile, parece que me están hablando a mí. Vamos a dar un fuerte aplauso aquí, hermano. Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. Mira lo que dice el verso 12. Yo quiero que prestes mucha atención. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus ¿qué? Concupiscencias. ¿Alguien me puede decir qué significa concupiscencia? La Biblia dice, para que no reine el pecado, para que no reine la maldad hacia nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Morir al pecado, para que no reine la concupiscencia en nosotros. ¿Sabes qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia significa provocar la tentación. Oh, pastor, yo soy fuerte. Yo no voy a caer en ese vicio que juré no volver. Yo no voy a caer, por eso estoy con mis amigos, y no voy a caer porque soy fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Porque tú mismo provocaste la concupiscencia. Tú mismo provocaste la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú no eres fuerte, ni te acerques, mi hermano, en cosas que te pueden hacer caer. Escucha lo que le voy a decir. A las tentaciones no se resisten. A las tentaciones se les huye. ¿Cuántos dicen amén? Oh, yo soy fuerte. ¿Cuántos han dicho de ustedes que yo soy fuerte? Pero no son fuertes, porque ustedes mismos provocan la tentación. Eso se llama concupiscencia. Si algo lo que tú haces y sabes que eso no le agrada a Dios, eso tú mismo lo estás provocando. Y créame, no tendrás fuerzas para Dios. Porque dice aquí que no reine el pecado sobre nosotros, porque nosotros mismos a veces le abrimos las puertas a la concupiscencia. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, la cruz quita la maldición. La cruz, ¿qué es lo que dice? Es donde ¿qué? Donde muere el hombre fuerte. Y número 3, la cruz quita nuestras enfermedades y nos da la sanidad. Escúchame bien. Ahora ya entienden por qué Pablo se gloria en la cruz. Ahora ustedes entienden por qué Pablo se siente orgulloso de conocer la palabra de Dios. ¿Saben por qué ustedes, Pablo, le encanta hablar de la cruz? Porque en la cruz, ahí donde quedó mi maldición, en la cruz quedó mi pasado. ¿Cuántos de nosotros todavía está llorando su pasado? Pastor, es que me sucedió esto. Cuando yo fui niño, ¿cómo sufrí? Oh, Dios mío. ¿Cuántos? Pastor, tú tenías una relación y se acabó, murió, y me quedé con la depresión, con la amargura y con la soledad. ¿Cuántos están llorando todavía su pasado? Como un dolor fuerte y no han podido superar. Así que mi hermano, en la cruz, ahí nuestro Señor quita nuestras enfermedades y nos da la sanidad. El libro de Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Mira lo que dice. Es un verso muy hermoso. Mira lo que dice. Juan capítulo 3, verso 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz, mi hermano, quitó Jesús
nuestras enfermedades y nos sana. Nos da la sanidad divina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien se puede adueñar, mi hermano, del poder de la cruz? ¿Alguien todavía siente que necesita un milagro de Dios? ¿Alguien siente que necesitamos, mi hermano, adueñarnos lo que nos da la cruz de Jesucristo? Dile a tu vecino, dile, pero no para que lo tengas colgado aquí, dile, la cruz en el corazón. No, pero usted no le gustó, por eso no le dijo su vecino. Mira lo que hizo Moisés, porque Dios nos da la sanidad. Si alguien todavía necesita sanidad o algún milagro, Dios te lo puede dar. ¿Sabe por qué Dios no les da a veces? Porque hay muchos que han muerto a los milagros. Dios hace milagros allá. Dios puede hacer milagros en otras personas, pero no en mí. Cuando tú te cierras a los milagros, Dios ya no puede hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira la tipología, lo que sucedió en el libro de Números. Levantó Moisés una serpiente de bronce. Y la idea es esto: cuando alguien fuere mordido, gritaban por la mordedura de la serpiente. Pero dice, al lograr ver la serpiente, quedaban sanos. Vamos a leer otra vez. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me imagino que había muchas personas, habían niños, habían jóvenes que eran mordidos por la serpiente. Pero ¿saben lo que sucedía? La idea es esto, mi hermano, que si lograban ver la serpiente, cuando era mordido, si logran ver la serpiente, quedaban sanos. ¿Cuántos dicen amén? Quedaban sanos. Y yo me imagino algunos niños gritando ahí, mamá, me mordió la serpiente. Y la propia madre venía y le abría los ojos, hijo, pero si logras ver la serpiente, quedaba sano. Amén. Porque la Biblia dice que había un hombre y le obligaron a llevar la cruz para que le ayudara a Jesús. ¿Lo hizo con amor o por obligación? Por obligación. Así hay muchas personas que vienen a la iglesia por obligación. Si la mamá no le esté dando una varita ahí, no vienen. Y las mamás dicen amén. Amén. Especialmente los niños y algunos jóvenes. Por donde miro veo sospechosos. De verdad, si la mamá no le esté correteando ahí diciendo, apúrate, baña, plancha, mira, perfúmate, haz tu, ¿cómo se llaman estas cosas? Make-up, su maquillaje. Si la madre no anda tras ella, ¿usted cree que van a venir por su voluntad? No. Por eso a mí me gusta. Yo sé todo, hijos. Y les voy a decir hoy, te obligan a llevar la cruz. Yo sé cuántos jóvenes vienen, porque mamá no viene y ellos vienen. Pero hay otros jóvenes, si mamá no viene, menos vienen ellas. Y no voy a mirar porque va a decir, me está diciendo solo a mí. Yo los conozco todos. Sé quién llega puntual, sé quién llega tarde, sé quién solamente viene a escuchar el mensaje. Dile a tu vecino, te están hablando a ti. Sé todo. Yo sé. ¿Por qué? Porque eso representa que te obligan a llevar la cruz. Y muchos, si no les das raíces, no vienen a la iglesia. Hay muchos, si no les echas una llamadita, hermano, usted no llegó. Te obligo a llevar la cruz, pero nunca lo haces de corazón. ¿Qué hacen los niños cuando anuncian? En la escuela Hidalgo o Emperador no hay clases. Se enojan y se molestan o pegan un grito de alegría. Cuando anuncian en la tarde, los niños al siguiente día, mira mi hermano, qué curiosos somos.
en vez de que duerman todo el día, se levantan a las 6 de la mañana. Y así en la iglesia. Yo sé todo, los veo. Por eso se los digo, que tiene que venir, pero nadie te tiene que obligar. Al contrario, las hijas y los hijos tienen que estar correteando ahí la mamá. Mamá, apúrese. Mamá, si no te maquillas, pues así nada más. Pero no, cuando está la mamá ahí, porque vienen con obligación. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que pasa, mi hermano. En la cruz nuestro Señor quitó nuestras enfermedades y nos da la sanidad. Pero aquí dice, ahora no solamente tenemos que ver la cruz, sino creer en la obra de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. La cruz derrotó a nuestros enemigos, a Satanás, a los demonios. Colosenses capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz Jesucristo derrotó el diablo y los demonios. Hay el diablo donde te agobiaba, el diablo te encadenaba, el pecado te encadenaba, la carne, el mundo, la vanagloria. Todo eso, mi hermano, Jesús en la cruz los exhibió públicamente, los avergonzó públicamente. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz, dice el libro de Hebreos 12:2, quitó nuestro oprobio o nuestra vergüenza. Ahí donde quitó, mis hermanos, nuestra culpabilidad. Por eso la cruz, usted tiene que acordarse siempre lo que Él le pasó. Fue escarnecido, fue golpeado, le pusieron una corona de espinas, mi hermano, donde lo azotaron, dice que lo injuriaban y le mesaban la barba, o sea, le arrancaban. Si eso, mi hermano, se te olvidó, debes de despertarse bien. Lo que Él hizo por nosotros, porque lo que Él hizo fue grande. Él vino y se entregó por nosotros. Él vino y se entregó por ti. Amén. Por eso, cargar una cruz no te va a salvar. O tener aquí en el cuello no te va a salvar tampoco. Pero tener en el corazón y en tu mente, que siempre te acuerdes lo que Él hizo por ti. Amén. Y nadie te tiene que obligar. No te tiene que obligar a cargar la cruz. Usted mismo cargue su cruz y sigue cada día. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso. Lo que Dios hace, mi hermano, siempre tiene un simbolismo en la Biblia. Yo quiero que usted, mi hermano, comience a meditar qué es lo que Dios hace. Gracias, Señor. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Atención, los niños. No le voy a hablar a los jóvenes, a los niños, aquellos que ya van a la escuela desde primer grado, segundo, tercero y cuarto. Amén. ¿Cuántos niños vieron, mi hermano, lo que sucedió en Guatemala? ¿Cuántos niños murieron? Se calcula que murieron más de 120 personas que fueron calcinados, mi hermano. Y la mayoría de ellos son niños. Amén. En una familia siempre hay más niños, ¿verdad que sí? Por eso, mi hermano, hay niños que los encontraron enterrados, calcinados. Algunos ya no se veían ni las caritas, ni las palmas de los dedos de
de las manos. Atención los niños. Hay más niños aquí, otros ya se escondieron. Mamá ya no te tiene que estar obligando, hijo, para que vengas aquí. Cuando hay día de servicio, nada de que vas a jugar con el vecino y con la vecina. Tú ya sabes, tienes que ser el primero en estar afuera de la casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar.